Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, Espíritu Santo. Te invitamos a esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor. Te doy gracias. Alabado sea siempre. No hay nadie como tú, mi Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos has dado, Señor. Señor, te pido que nos ayude en estos momentos, Señor. Es muy importante, Señor. Gracias. Y hoy pues vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios se define en la Biblia, en Efesios 6, 10 al 19, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en gran poder. Efesios 6, 11. Pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y en Efesios número 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo y tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En Efesios 6:13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Cuando estamos hablando de la armadura de Dios, estamos hablando, una de las armaduras es la palabra de Dios. La palabra que está en la Biblia, esa es una de las armaduras de Dios. Y dice en Efesios 6:15, pónganse como calzado la paz que viene como la buena noticia al fin de estar completamente preparados. En Efesios 6:16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe, y la fe es muy importante, para detener las flechas encendidas del diablo. En Efesios 6:17 dice, pónganse la salvación como el casco. El casco es una de las otras armaduras. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. En Efesios 6:18, oren con el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por los creyentes en todas partes. En Efesios 6:19, y oren también por mí. Pídanle a Dios que le dé las palabras adecuadas para poder explicar con su valor su ministerio plan. Que la buena noticia es para los judíos y gentiles. Y en Efesios 6:20, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo les siga hablando con valentía como debo hacerlo. En otras palabras, estos versos vienen de Pablo. Pablo estaba encadenado casi toda su vida cuando él estaba en la prisión, Estos versos en nuestra vida cristiana, nosotros estamos luchando contra gobernantes y autoridades que son las fuerzas poderosas, malignas de los ángeles caídos dirigidos por el diablo, el cual es un adversario feroz. Pero debemos mantenernos firmes contra los ataques del enemigo, contra los ataques del adversario. Debemos depender de la fuerza de Dios. Es la única manera. Debemos depender de la fuerza de Dios y valernos de cada pieza de su armadura. La armadura es algo que debemos orar todos los días y lo encuentras en Efesios capítulo 6, 10 al 19 y el verso 20 abarca todo, abarca lo más importante. Pero cada miembro de Cristo debemos estar listo para la batalla. En esta guerra contra el mundo tenebroso debemos depender con la ayuda del Espíritu Santo y la Iglesia. Estos enemigos no son de carnes, sino son demonios que están controlados por Satanás.
Estamos batallando con un ejército poderoso que la meta es derrotar a la iglesia de Cristo y tratan de apartarnos de él. Pero nosotros los cristianos tenemos garantizada la victoria final y debemos batallar hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese. Para derrotar al enemigo necesitamos el poder supernatural, sobrenatural que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, y lo enfatizo, el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, y debemos vestirnos con la armadura. Debemos estar orando como cristianos a todo momento y ayunar para poder obtener más revelación del Señor. Porque cuando uno ayuna, Dios te da revelación, y también por medio de la oración, Dios nos revela todo. En otras palabras, hay estrategias que Dios nos da de cómo derrotar al enemigo. Pablo estaba preso y encadenado, como lo mencioné, y no se sentía frustrado. Al contrario, él escribió cartas de aliento para los creyentes. Pablo no pidió que oraran por él, sino para que él pudiera seguir hablando con Cristo, con valentía, a pesar de que él estaba encadenado. Y él estaba encadenado por Cristo, por predicar la palabra de Dios. Pablo pagó un precio muy alto. Dios siempre puede cumplir su voluntad y planes para nosotros en cualquier circunstancia que nos encontremos en ese momento de nuestra vida. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que sea, los planes de Dios siempre se cumplen. Cuando tengamos tiempos difíciles en nuestra vida, en vez de que le pidamos a Dios que nos ayude en esa situación, es mejor pedirle que nos dé fuerza en esa situación difícil y que nos dé fuerza, porque cuando uno pasa una situación, Él nos ayuda, nos está desarrollando para los planes que Él tiene para nosotros. Podemos explicar lo que cada pieza de la armadura de Dios y su uso. Pues en estos momentos voy a explicar lo que cada pieza significa. El cinturón es la verdad, donde los creyentes tenemos la verdad de Dios, donde tenemos los creyentes la verdad de Dios para derrotar al enemigo. Eso es una de las piezas. La otra es la coraza. La coraza es la justicia, donde el enemigo ataca nuestro corazón a menudo. Emociones, autoestima y confianza. La justicia de Dios es la coraza que protege nuestro corazón y nos asegura su aprobación. Es muy importante que tengamos estas armaduras, y esto cubre los versos que acabo de explicar. El calzado es la paz que proviene de la buena noticia. Cuando estamos hablando de la buena noticia, es la palabra de Dios. Es la paz que uno tiene. El calzado de Dios nos ha dado la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está disponible en Dios. Una noticia que todos necesitan escuchar. Y el escudo es la fe. Cuando estamos hablando de la fe, es la fe que tenemos en Dios. La fe es muy importante. El escudo de la fe nos protege de las flechas encendidas del enemigo. Con la perspectiva de Dios, podemos ver más allá de nuestras circunstancias y saber que la victoria final es nuestra. El casco es la salvación, donde protege nuestra mente de dudas sobre la obra salvadora de Dios hecha para nosotros. La espada es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva en la lista de la armadura. Todos estos tienen un significado muy importante en el libro de Efesios, porque nos ayuda. Dios nos da revelación de cómo derrotar al enemigo. Son las
armas, y hay otras también que más adelante uno aprende, pero estas son armas muy importantes. La espada, como digo otra vez, la palabra de Dios es muy importante. Esto lo usan en la liberación. Hay momentos cuando necesitamos estar a la ofensiva contra el enemigo. Cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad. En la verdad que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la verdad. Encontramos lo que tenemos que hacer. En esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, él enfatiza a otras iglesias de otras regiones la supremacía de Cristo y la manera de cómo los creyentes deben vivir. Fe es una base muy importante en nuestro crecimiento como cristianos. Podemos reforzar nuestra fe en momentos de dificultades y fortalecer la unidad para el hogar y en la iglesia, siendo sumisos al liderazgo de Cristo y sirviendo a otros con humildad. Cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando de la humildad, eso también está en los frutos del Espíritu Santo. Entonces, en primera de Juan 4:4, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. En este verso, Juan nos asegura que Dios es aún más fuerte que la maldad y que Él vencerá por completo. Debemos sentirnos confiados porque su espíritu y palabra viven en nuestro corazón. El espíritu de Dios, su palabra, la palabra de Dios está aquí en nuestro corazón. En primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también pasando por el mismo sufrimiento. Pedro nos advierte que tengamos cuidado de Satanás cuando enfrentemos el sufrimiento y persecución. Nosotros, en otras palabras, nosotros los cristianos estamos enfrentando sufrimiento, enfrentamos persecución. Pagamos un precio muy alto como los apóstoles, como Pablo lo pagó en esta situación. Él cuando habló a la iglesia de Éfeso, él estaba en unas circunstancias, pero eso no lo hizo a él darse por vencido. Él escribió unas cartas para alentar a las iglesias, las cuales él estaba a cargo. Si usted se siente solo, débil, desamparado o alejado de otros creyentes, o si sus problemas consumen toda su atención, entonces está particularmente vulnerable a los ataques de Satanás. Cuando estamos hablando de Satanás, estamos hablando del enemigo. Hay puertas abiertas para el enemigo. Por eso es que yo enfatizo en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 19 y el 20 abarca lo que Pablo está explicando a la iglesia de Éfeso. Es una buena armadura y podemos usarlo cuando estamos orando. Dios nos da la revelación. Debemos usarlo cuando el enemigo nos está atacando, porque eso cierra la puerta al enemigo. Cierra la puerta. No debemos dejar que el enemigo tenga puertas, que nosotros tengamos puertas abiertas contra el enemigo. En otras palabras, cuando esté pasando por pruebas, busque el apoyo en otros creyentes. Mantenga sus ojos fijos en Cristo y resista al diablo, porque entonces huirá de usted. Y esto lo abarca más en Santiago 4:7. En Santiago 4:7 abarca que nosotros debemos tener apoyo, debemos tener apoyo de la iglesia,
apoyo en otros creyentes, personas que están fundadas en Cristo, que están fundadas, es como una roca, están fundadas en la iglesia, en Cristo. Es muy importante para nosotros estar en Cristo, estar todo el tiempo orando, escuchando la voz de Dios, como he dicho en otras enseñanzas, y saber qué podemos hacer. Por eso es que Dios enfatizó mucho en mi corazón enseñar la armadura de Dios, porque hay muchas personas que no saben de esto, pero la armadura de Dios es clave muy importante para derrotar al enemigo. Señor, en estos momentos te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que tú nos has enseñado. Te damos gracias por esta enseñanza. Y yo exhorto a todos a que vengan y escuchen esta enseñanza, porque esto te va a ayudar a derrotar al enemigo. Es una de las armas más importantes. Y con esto concluimos la enseñanza. Espíritu Santo, te doy gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Dios mío, Dios Todopoderoso. Eres majestuoso, eres Rey de Reyes. No hay nadie como tú. Alabado seas siempre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.